El Medio Oriente está de nuevo en foco. Irán se acerca a su momento crucial y la Armada de EU está lista para actuar. Trump mantiene aparte de la Junta Internacional de la Paz enfocada en la próxima etapa en Gaza, mientras impulsa los intereses de Estados Unidos. Te explicaré de qué se trata. Para Israel, lo más doloroso de la guerra terminó con el regreso del cuerpo de Ron Gvili. Netanyahu deja claro cómo Israel abordará las siguientes partes del acuerdo. Israel honra al oficial Ron Gvili, quien murió valientemente el 7 de octubre luchando contra Hamás, mientras el mundo recordaba el Día de la Memoria del Holocausto. Hoy discutiré estos temas en mi programa. La situación de rehenes del 7 de octubre en Israel concluyó esta semana. El cuerpo del oficial Ron Gvili, quien combatió valientemente contra terroristas de Hamás y eliminó a decenas antes de quedarse sin municiones y morir en combate, fue hallado por fuerzas israelíes y equipos médicos antes de ser llevado a casa para su entierro. La ubicación de su cuerpo se supo gracias a un terrorista del FPLP capturado e interrogado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Les dijo que su cuerpo estaba, entre otros, en un cementerio de la Franja de Gaza. Israel entró, tomó el control del cementerio, exhumó cientos de cuerpos y los numeró. Y después de que las FDI desenterraron y revisaron 250 cuerpos, el cuerpo número 181 fue identificado de inmediato por llevar uniforme israelí, uniforme de oficial de policía. Pero el experto en dentadura de inmediato vio que eran los dientes que tenían de antes. Para Ron Gvili después hicieron la prueba de ADN y en ese momento quedó bastante claro que, contrario a lo que Hamás ha estado diciendo, que su cuerpo, Israel encontró su cuerpo y lo trajo de regreso a Israel. La comunidad internacional conmemoró esta semana el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, mostrando de nuevo su gusto por recordar a los judíos muertos. Admito que me molesta cómo este día se volvió un desfile santurrón y cómo muchos usan el Holocausto para sus causas políticas. La BBC afirmó que 6 millones murieron en el Holocausto sin mencionar que eran judíos. Es increíble lo mucho más fácil que es para el mundo conmemorar a los judíos muertos que apoyar a los que están vivos, aquí, en el Estado de Israel. Siento que, debajo de los discursos y las ceremonias a la luz de las velas, hay quienes resienten el hecho de que se les negó la oportunidad de lamentar el fin del proyecto sionista. Aquí en Israel, les negamos la oportunidad de limpiar su conciencia con ceremonias hipócritas por el fracaso del experimento sionista en esta tierra. El 7 de octubre de 2023. Es una narrativa que algunos aceptan fácilmente. Esto en parte explica el aumento del sentimiento anti-Israel, es decir, antijudío, que vemos actualmente en el mundo. El antisemitismo resurge por una razón más profunda, no solo por la hipocresía internacional. El odio hacia los judíos es desenfrenado debido a voces influyentes que, durante años, consideraron necesario señalar a Israel con estándares morales condescendientes que no se aplican a ningún otro país, mientras al mismo tiempo blanquean a nuestros enemigos con falsas equivalencias morales. Un ejemplo es el periodista del New York Times, Thomas Friedman, quien traza paralelos perversos entre estados democráticos que protegen a sus ciudadanos y entidades islámicas asesinas que buscan aniquilarnos. Friedman escribió un artículo donde ve ecos del terrorismo de Gaza en Minneapolis. Él sostiene que 3 crisis aparentemente distintas, operaciones de ICE en Minneapolis, acciones militares israelíes en Gaza y brutalidad interna de Hamás, en realidad son similares. Critica a los agentes federales de Estados Unidos por imitar a fuerzas de defensa de Israel con una mentalidad de disparar antes y preguntar después. Friedman destaca videos de agentes de ICE disparando a civiles, ataques israelíes en Gaza y lo que él describe como periodistas siendo asesinados y Hamás ejecutando a rivales, y los trata como similares y variaciones del mismo fenómeno. Afirma que la violencia en cada caso no surge por motivos de seguridad, sino por incentivos políticos, como Trump buscando ventaja electoral con la ley y el orden. Netanyahu alarga la guerra en Gaza para evitar críticas de la derecha, una acusación que la izquierda en Israel repite desde hace años. Y finalmente Hamás aferrándose al poder en el panorama posterior a la guerra.
Friedman concluye que Trump, Netanyahu y Hamas son lo mismo y comparten motivaciones políticas similares. Ya mencioné esto antes, sobre cómo cuando comencé a trabajar con la oficina del primer ministro, los miembros del equipo en la oficina del primer ministro consideraban a Friedman como nada más que un tonto. Nunca verifica ni comprueba, es superficial y flojo. Incluso 30 años después nada ha cambiado. Thomas Friedman despreciablemente compara a los agentes de ICE que están haciendo cumplir la ley de Estados Unidos y la idea de luchar contra una organización terrorista genocida con el propio Hamas. El grupo que incendió casas con familias el 7 de octubre coincide con un patrón señalado por críticos durante años. Los textos de Friedman sobre Israel y Medio Oriente siempre han sido erróneos, superficiales y alejados de la realidad. Solo tengo que mencionar la primavera árabe y los críticos de cualquier ideología, sean pro o anti-Israel, reaccionan igual. Todos notaron el mismo patrón. Él usa metáforas llamativas en vez de hechos e ignora el contexto para complicar su narrativa. Considera al poder israelí sospechoso y a los palestinos inocentes. Él ajusta la realidad a su narrativa, y este artículo de opinión es solo el ejemplo más reciente. Friedman ha sido criticado por agrupar actores moralmente distintos en una sola categoría. Belén Fernández, periodista internacional que trabajó en Al Jazeera y asegura haber leído todo lo que él publicó, escribió un libro sobre eso. Concluyó que su trabajo se basa en metáforas vacías y generalizaciones superficiales, analogías que parecen inteligentes pero se desmoronan al analizarse. Este artículo de opinión lo ejemplifica. Comparar a los agentes de ICE, por muy defectuosas que sean sus tácticas, con los matones de Hamas es reprobable. Hamas ejecuta a rivales políticos en las calles, lanzan cohetes contra centros civiles, queman bebés en sus cunas, en Israel. Friedman los coloca juntos, como si solo el logo en sus uniformes los diferenciara. Friedman describe a periodistas afiliados a Hamas como civiles inocentes y a Israel como un ejército imprudente que dispara antes de preguntar. Friedman omite que Hamas infiltra operativos en medios, usa chalecos de prensa como cobertura y ataca desde zonas civiles. Para provocar esos resultados trágicos, preguntó si Israel podía diferenciar entre un periodista y un combatiente. Él sabe la respuesta, solo la ignora. Es absolutamente esa. El Jerusalem Post resumió su historial así. Engáñame una vez, engáñame 2 veces, engáñame 3 veces. ¿Eres Thomas Friedman? Trump y Netanyahu son líderes elegidos democráticamente, sin importar lo que se piense de ellos. Ponerlos en la misma frase que Hamas, como si fueran actores paralelos, eso no es periodismo. Al borrar la diferencia entre quienes atacan y quienes protegen a civiles, se debilita el vocabulario moral para entender este conflicto. Como los medios que omiten contexto. Medios israelíes informaron que árabes de una aldea cerca de Hebrón atacaron a un pastor judío con piedras, causándole heridas y rompiendo su teléfono. El pastor fue llevado al hospital Siroca con contusiones. Además, según el informe, docenas de ovejas fueron robadas de su rebaño. Más tarde esa noche, se realizaron búsquedas en la aldea y las cabras fueron localizadas y recuperadas. Se reportó que activistas radicales de izquierda se infiltraron en la aldea usando una ambulancia árabe para provocar a las fuerzas de seguridad israelíes. Activistas de extrema izquierda dijeron que judíos incendiaron un montón de heno en la aldea tras el incidente. Las agencias internacionales solo informaron que colonos judíos incendiaron una aldea árabe cerca de Hebrón, sin contexto ni antecedentes, sin aclarar que la noticia fue reportada por personal árabe local, que no sigue los mismos estándares ni garantiza veracidad. Si Thomas Friedman del New York Times no logra esto ni hace bien su trabajo, ¿por qué esperar que los activistas árabes lo hagan mejor? Así que necesitamos recordar las fallas de los medios cuando observamos los eventos que están ocurriendo aquí, de proporciones históricas. Estados Unidos sabe que el régimen islámico en Irán debe ser removido. Irán es clave en la inestabilidad del Medio Oriente. También intervinieron en Sudamérica y movieron terroristas en Estados Unidos para remover el régimen. No basta con atacar y seguir.
Se requiere el esfuerzo total de las capacidades militares de Estados Unidos, y eso toma tiempo para Trump. Es una parte importante para mostrarle al mundo que las cosas han cambiado y que se está estableciendo un nuevo orden mundial para el siglo XXI. Tras la Segunda Guerra Mundial se planteó que la gobernanza global debía ser compartida. La Junta de la Paz indica que Estados Unidos ahora está dispuesto a construir nuevas instituciones a su propia imagen, con sus propias reglas y con él mismo en el centro. Redefine el liderazgo, de administrador multilateral a arquitecto de estructuras paralelas. La autoridad estará centralizada, con el presidente Trump mismo y Estados Unidos actuando como guardián, financiador, regulador y árbitro final. Esto muestra un cambio de liderar con instituciones a hacerlo con coaliciones controladas. La comentarista israelí, la abogada Ilana Shoshan, dijo que Gaza nunca fue el objetivo, sino el pretexto para obtener la aprobación de la ONU y crear el nuevo Consejo de Paz. El Consejo no es una institución internacional, es el club privado de Trump. Trump no puede tener un tercer mandato como presidente de EU, así que ideó una forma de seguir siendo líder mundial. Si no es por la Casa Blanca, es por la Junta de la Paz. La carta en que se basa el Consejo habla sobre reglas que mantienen el poder con Trump. Nombrado hasta que muera o hasta que decida renunciar, él nombra y puede destituir a los miembros. Él decide cuándo se reúne el Consejo, qué se discute e incluso puede emitir decisiones por su propia autoridad. Trump pidió $1,000 millones de entrada a cada país para este club, tratando al mundo como un juego de monopolio. Ahora, si no me crees, ve a leer los artículos, continúa Ilana, y me encantó su conclusión. Trump ha logrado proyectar al mundo que Estados Unidos no solo tiene el ejército más fuerte de la Tierra, sino también un comandante que no tiene miedo de usar esa fuerza. ¿Por qué usar la fuerza si puedes hacer que todos se rindan antes? Eso, dice ella, es el verdadero poder. Y mientras la atención está en los grandes titulares y las grandes historias detrás de escena, cosas reales están determinando el futuro y están ocurriendo en este momento. Oren Dori, de la revista económica Globe. Israel informó esta semana que junto con Estados Unidos acordaron crear un gran parque tecnológico y de inteligencia artificial en el sur del país. Esta iniciativa es parte de un acuerdo de cooperación estratégica más amplio sobre inteligencia artificial que acaban de firmar en Jerusalén. El memorando de entendimiento plantea asignar unos 16,000 dunams, equivalentes a 4,000 acres en Israel, para el proyecto que se llamará Fort Foundry 1 y que se espera sea construido ya sea en el Negev o en las zonas que rodean Gaza. Según el acuerdo, Israel arrendará la tierra a Estados Unidos por 99 años. La tierra permanecerá bajo soberanía israelí. El parque será gestionado por autoridades de Estados Unidos y la mayoría de la inversión vendrá de ese país. El sitio reunirá a empresas tecnológicas de EEUU e Israel para fabricar chips, computación avanzada y desarrollar inteligencia artificial. Destaca la propuesta de construir un reactor nuclear en Israel para cubrir la alta demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial. Israel no firmó tratados sobre reactores nucleares civiles, pero Estados Unidos sí, así que el reactor podría operar bajo regulación y supervisión de EEU. A pesar de estar ubicado en Israel, el documento oficial utiliza un lenguaje más cauteloso, refiriéndose a infraestructura energética de alta densidad. El acuerdo también incluye un compromiso de Israel para acelerar drásticamente los procesos regulatorios. Las licencias y permisos para el parque deben obtenerse en 120 días. Quien conoce Israel sabe que esto es sorprendente, mucho más rápido que el ritmo habitual para proyectos así en el país. Si te preguntas el objetivo de Trump, poco a poco vemos las realidades. Y ahora a Netanyahu. Netanyahu habló esta semana a la nación tras el regreso del último rehén y reveló algo que muchos sabían, pero no se decía públicamente. Él dice, nuestros soldados cayeron por falta de munición. Eso cambió con Trump en el cargo. Estos eran los hechos en Israel tras el 7 de octubre de 2023. Biden impuso un embargo parcial de armas. Detuvo la entrega de excavadoras ya pagadas por Israel, lo que puso en riesgo a soldados y causó bajas israelíes.
Obligó a las FDI a entrar en Rafah con tanques sin munición completa, lo que puso en peligro a los soldados y causó bajas. Biden se opuso al asesinato de Nasrallah y su secretario de Defensa maldijo por teléfono a nuestro ministro de Defensa cuando Gallant le informó que nuestra aeronave había eliminado al líder de Hezbollah. Cuando Biden dejó el cargo, Irán no estaba debilitado. Al contrario, tenía confianza para lanzar 2 ataques de misiles a Israel. Para Biden, el alto el fuego era un objetivo, no un medio. Netanyahu también habló sobre Irán. Si Irán comete un error y nos ataca, responderemos con una fuerza que nunca ha visto. Al preguntarle en la conferencia si EU atacaría a Irán, Netanyahu fue contundente, afirmó. Y cito, el presidente Trump decidirá, Israel decidirá y Netanyahu continúa. Estamos listos para cualquier situación y si Irán se equivoca, recibirá una respuesta inimaginable. Habrá un golpe decisivo contra Irán, ya sea de Estados Unidos o Israel. Comentó que no traerá tropas turcas ni cataríes a Gaza y que no permitirán un Estado palestino en Gaza. Y recalcó que Israel mantendrá el control de seguridad desde el río Jordán hasta el mar, y eso incluye la franja de Gaza. Netanyahu habló en conferencia tras el regreso de los últimos israelíes retenidos en Gaza. Comentaristas y analistas israelíes respondieron a la conferencia de prensa. La mayoría de ellos en Israel afirmó que nadie realmente creía que podríamos recuperar a todos nuestros rehenes, vivos o muertos, traerlos de regreso. Hoy quiero compartir las palabras de 2 personas que, en mi opinión, reflejan los sentimientos de muchos en Israel. Alon Kimchi ofreció una perspectiva valiosa para analizar la situación actual de Israel. Su argumento es impactante porque desafía las suposiciones que muchos de nosotros teníamos al inicio de la guerra y resalta lo mucho que ha cambiado el panorama estratégico en poco más de 2 años. Kimchi admite lo que muchos analistas pensaban y que mencioné. No creía que Israel pudiera lograr que todos los rehenes, vivos o muertos, salieran de Gaza. Israel aún controla gran parte de la franja de Gaza, mantiene posiciones avanzadas y tiene a la mayoría del liderazgo palestino encarcelado. Es decir, si aún no logramos liberar a todos sus prisioneros en las cárceles israelíes, esa es la realidad. Hoy estamos en la mitad de la franja de Gaza. La mayoría de los terroristas palestinos siguen en cárceles israelíes. Él identifica 3 factores clave que hicieron posible este resultado inesperado. Los éxitos operativos contra la red regional de Irán que culminaron en Am-Kelavi, el ataque que rompió la sensación de cerco alrededor de Israel. Netanyahu decidió esperar las elecciones de EU, apostando al regreso de Trump, apuesta que resultó exitosa. En tercer lugar, el ataque al liderazgo exiliado de Hamás en Qatar, al que él llama el fallo israelí más exitoso, lo que señaló a los estados árabes que Israel ha dejado de lado sus restricciones. Kimchi admite que muchas críticas de seguridad al gobierno son válidas y justificadas, pero insiste en que, para entender la posición actual de Israel, debes comparar el 6 de octubre con el 26 de enero de 2026. En ese tiempo, dice, Israel ha ingresado a un nuevo Medio Oriente donde ya no es disuadido por sus enemigos, sino al revés. Él enfatiza que el trabajo está lejos de terminar. La guerra continúa con diferentes intensidades y los problemas de fondo aún persisten. Desde el 8 de octubre de 2023, el enemigo ve a un Israel diferente, ofensivo, decidido, impredecible y sin miedo. Según Kimchi, este gobierno y su aparato de seguridad han creado una nueva realidad en cada escenario donde operaron las FDI. Éxitos tácticos que nacen tras un punto históricamente bajo, pagado con la sangre de miles de israelíes. Concluye pidiendo que se priorice la política real sobre eslóganes como victoria total. En su opinión, la doctrina ofensiva del gobierno ha demostrado su eficacia, incluso con todo el dolor y todas las pérdidas. Nadie, especialmente los críticos del gobierno, imaginó que 2 años después las FDI seguirían operando en Líbano, Siria y Gaza sin ningún rehén en manos de Hamás. En Gaza, Israel, dice él, está despertando a una nueva era, una en la que el liderazgo del enemigo es en su mayoría nuevo, porque eliminamos a los anteriores, nerviosos y con el dedo fácil en el gatillo. La duración de este equilibrio depende solo de las decisiones de Israel.
En la comunidad estratégica de Israel también circula la perspectiva del analista Yuval Bloomberg. Su enfoque se centra en el liderazgo, la resistencia y las presiones políticas que rodean el tema de los rehenes. Estés o no de acuerdo, es importante entender el argumento porque refleja una tendencia relevante en el discurso público israelí. Bloomberg afirma que el liderazgo del primer ministro Netanyahu quedará registrado en la historia de Israel y del pueblo judío, principalmente por el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, incluidos aquellos que fueron capturados incluso antes de la guerra. Él atribuye este logro a la perseverancia, resistencia y liderazgo de Netanyahu. Él admite que nunca pensó que esta misión fuera posible otra vez. Todos creemos que lo aceptó. Netanyahu lo presentó como un compromiso moral para el público israelí, pero no como un objetivo realista. Según Bloomberg, se esperaba que Hamás alargara la situación de los rehenes por años, aprovechando la polarización interna en Israel. Protestas, desmoralización y fragmentación social. Lo que hace que el regreso de todos los rehenes sea un logro histórico, argumenta él, es que sucedió en completa contradicción con el acuerdo que Hamás había estado impulsando hasta el momento en que Trump asumió el cargo. Hamás exigía la rendición total de Israel, retirada completa de Gaza y mantener su control, regresando al estado previo al 6 de octubre. Con una narrativa de victoria de Hamás, Bloomberg señala a voces irresponsables, líderes opositores, exfuncionarios de seguridad, el movimiento Kaplan y los llamados derrotistas. Los medios usaron a los rehenes políticamente y a sus familias como espectáculo, presionando a Israel a aceptar una rendición que, según él, hubiera asegurado otro 7 de octubre, pese a la gran presión interna y externa. Bloomberg afirma que Netanyahu siempre mantuvo el rumbo y su objetivo desde el 7 de octubre. Bloomberg afirma que no imagina a ningún otro líder político, especialmente de la débil oposición en Israel, soportando tal presión. Mientras se mantiene leal a una brújula moral, política y estratégica y navega hacia el objetivo con inteligencia, sabiduría y determinación. Ambos analistas, desde diferentes perspectivas, están describiendo un momento en el que Israel ha reafirmado su capacidad de disuasión, ha reescrito las expectativas y ha entrado en una nueva era, cuya durabilidad ahora depende de las decisiones que se tomen de aquí en adelante. Entonces, dicho todo esto, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Y aunque estamos en la tierra de Israel, no soy un profeta, solo puedo explicar lo que está escrito en la pared. No soy el profeta, soy Daniel Seaman. Acompáñame la próxima semana en Straight Up desde los estudios de JNS TV en Jerusalén